¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Resacón con efectos secundarios, el que hoy están pasando algunos partidos políticos a consecuencia de los resultados del 25S. Atención a la situación del Partido Socialista, que probablemente se encuentre en el momento más delicado de su historia. El sorpaso gallego y el batacazo vasco han convertido el partido en una olla a presión. Sánchez reta a los críticos convocando primarias y congreso, lo que hace más probables unas terceras elecciones. Y Podemos rompe con el PSOE de Castilla-La Mancha y de Extremadura. En Galicia, una parte del partido está pidiendo ya la cabeza de Liceaga en una jornada crítica también en Ferrol, en donde el pacto entre el Ferrol en Común de Jorge Suárez y el PSDG de Beatriz Estallo ha saltado por los aires. Son solo los titulares más gruesos de una jornada intensísima. La vamos a desmenuzar en directo con todos ustedes. Les invito a que nos acompañen. Garantizamos emociones fuertes. Oxe falastes vos. En Galicia, sí. Conseguimos que a xente votase cun sorriso e dixese agora sí. Non fomos capaces de explicarlle aos galegos a nosa alternativa. Conseguimos remontar as enquisas. Primeira forza da oposición hoxe e mañán a forza de goberno. Temos que corrixir os erros. Estes non son os resultados polos que traballábamos. No vamos a tener voz en el Parlamento. Unha gran maioría dos galegos que falastes coincidiu na mesma resposta. Cinco minutos sobre las 10 de la noche en este programa especial informativo en el que vamos a analizar la resaca y qué resaca de los resultados de las elecciones gallegas de ayer. Tuco Cerviño, moi boa noite, pido unha primeira sensación. Bueno, a primeira sensación é que o Partido Popular gana brillantemente as eleccións, o Partido Socialista ten un resultado malísimo, o BNG ten un resultado ben, eu diría un 6, por exemplo, máis nota a Ana Pontón, un notable alto, a Marea suspende cun 4, diría eu. Roberto Blanco Valdés, moi boa noite. Veamos onte pola noite, pero o mellor pasaron determinadas cousas que modifican a túa perspectiva do que aconteceu onte das súas consecuencias. Pido esa primeira impresión tan breve como Tuco Cerviño. Bueno, eu, como falei onte da impresión xeral do que pasara onte, creo que hoxe estamos empezando a ver as consecuencias que onte xa se preveían e hoxe se confirman que os resultados de Galicia e do País Vasco van a ter sobre a política nacional, sobre a política española, que van a afectar fundamentalmente, ainda que non exclusivamente, fundamentalmente o Partido Socialista. Gonzalo Treno, moi boa noite. Muy buena noche. Te pido esa primera impresión también. Bueno, yo creo que el Partido Popular tuvo la confianza de las mayorías de los gallegos en el peor momento de la crisis económica y ahora que el reto es consolidar la recuperación, pues vuelve a tener la confianza de esa gran mayoría de gallegos. De la oposición, nada. No. Domingo San Pedro, moi boa noite. Ya hablaremos, creo que... Domingo San Pedro, moi boa noite. Te pido esa primeira impresión tamén. Boa noite, pois eu voume a referir á oposición porque a victoria é inapelable, é contundente e a oposición entendo que paga de alguna forma a irresponsabilidade cometida durante anos de non ser capaz de estabilizar unha posición, forxar un liderado que para construir unha alternativa de goberno. Decía o Touriño hai uns días, cando presentou a Lei Ceaga, que un presidente da Xunta non se crea, non se inventa, nin se improvisa en un mes ou 2 meses. Ele estaba falando de Luis Villares, pero podía estar falando do seu candidato tamén. Exactamente, porque o seu mesmo seu tamén dunhas primarias, aínda que si ten unha trayectoria política que non ten Villares, pero é certo que, é dicir, para que a xente, para que a sociedade perciba a un potencial presidente da Xunta, pois sí que se necesita certo pouso e un período para poder examinar as súas propostas e ir contrastando. Pilar García Negro, moi boa noite. Moi boa noite. Falábamos ao principio da noite, aconteceron moitas cousas despois, hoxe seguiron acontecendo, así que pido tamén esa primeira impresión neste día despois. Pois, a renacencia do BNG, a recuperación do BNG, fica claramente ratificada polo resultado das urnas e a consecución dos 6 escanos. A vitoria ampla, amplísima do Partido Popular supón non só continuismo, senón que se van seguir opacando, dificultando o plantexamento e, por tanto, a resolución dos problemas xerais da Galiza. E PSOE e Marea, coido que pagaron ambas formacións políticas a súa liorta, a súa retesía,
a súa competencia entre elas para ver quen ocupaba o segundo e o terceiro lugar. Bueno, jornada de infarto lo que hoy se ha vivido. Las noticias empezaron a acumularse a medida que avanzaba la jornada. A primera hora de la tarde la situación en el Partido Socialista ya parecía indicar que el partido fundado por Pablo Iglesias hace más de 100 años se encuentra probablemente en uno de los momentos más delicados de su historia. Crisis aquí en Galicia, con personas que están pidiendo ya la cabeza de Xaquín Fernández Leiceaga, que sabemos no tiene ningún cargo orgánico, pero en principio tenía la encomienda de ser el portavoz del PSDG en el grupo parlamentario del Partido Socialista, y crisis también en lo que concierne al papel de Pedro Sánchez. Vamos a empezar aquí por nuestro país, por Galicia. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas voces que ya se están manifestando contra el papel que ha jugado Leiceaga, el papel de la dirección del partido y el futuro de los actuales cuadros. Sí, dinamita. La verdad que no ha tardado en implosionar el Partido Socialista de Galicia después de lo que ha ocurrido en la noche electoral de ayer. Luego vamos a ver las consecuencias, como apuntaba Roberto, en el conjunto del Estado español. Pero vamos a empezar aquí en Galicia. Bueno, cosas que tienen que ver con la propia frialdad de los datos, y es que el Partido Socialista afronta el peor resultado de la historia de la democracia en unas elecciones autonómicas. 16 diputados obtuviera Paco Vázquez en el 81, González Lase llevara a los socialistas al techo de esos 28 en el 89, 19 Presedo. El peor dato hasta ahora, Abel Caballero en coalición en el año 97, 15 con los Verdes y con Esquerda Unida. La recuperación del electorado por parte de Touriño, que a la segunda consiguió ser presidente de la Xunta en el 2005, mantuvo esos 25 diputados, y a partir de ahí la caída, primero con Pachi Vázquez en 2012 hasta los 18, y ya digo, el peor dato de la historia, los 13 que ha marcado Xaquín Fernández Leiceaga en la noche de ayer. Y es que los socialistas resisten mínimamente en las localidades medias, en las localidades pequeñas de Galicia, con algunas diferencias, pero en las grandes urbes siguen sin recuperar electorado. Ayer lo contábamos, hoy lo detallamos. Tercera fuerza política en las 7 ciudades de Galicia. Y un dato más interesante, en 5 de las 7, a entre 4 y 6 puntos porcentuales de En Marea. De hecho, solo en Lugo y en Ourense, como están viendo, los socialistas mantienen un breve margen de apenas 1,5 2 puntos respecto a la formación de Luis Villares. Llamativo también que solo en Vigo alcanzan la barrera del 20%, con ese 22,58%, y pese a todo, también en la ciudad olímpica, como ven, es tercera fuerza a 5 puntos de En Marea. Bueno, y con todo este escenario, ya digo, no ha tardado en implosionar el partido. Comparecía esta tarde la presidenta de la gestora en Galicia, Pilar Cancela, que renunciaba a asumir responsabilidades y, por otra parte, anunciaba un congreso para enero. Supoño que algúns e algunhas en este momento estarán contentos por estes resultados. Nós non estamos contentos, pero tamén é certo que temos que asumir as responsabilidades correspondentes. Polo tanto, é día de reflexión, é día de facer autocrítica, pero en absoluto é día de decaemento, nin é día de autoflaxelación. Eu creo que unha sensación de división ou incluso de cuestionamento do candidato e, polo tanto, da proposta que en ese momento traslada o partido, do programa que traslada o partido, que debe ser as propostas e o programa de todos e todas, evidentemente non axuda. Pero non ten ningún sentido que en ese sentido dimita a xestora de Galicia, porque está nombrada pola propia Dirección Federal. Bueno, Pilar Cancela, que dice que no tienen que asumir ningún tipo de responsabilidades, alineándose de alguna manera con los tiempos que se están marcando desde Madrid. Una vez más, ya sabemos que la dirección de Pedro Sánchez apoyaba la operación que se fragó aquí en Galicia y que, entre otras cosas, provocó críticas públicas incluso por parte de algunos varones, con Abel Caballero a la cabeza, que, por cierto, hoy tampoco se ha quedado callado. Pablo Carballo. Vamos a ver todo lo que ha sucedido. Por cierto, déjame devolverle el diputado 14 al Partido Socialista de Galicia. Es el mínimo histórico, pero con 14, no con 13, como veíamos, por error, evidentemente, en ese gráfico, y apuntábamos entonces. Bueno, responsabilidades que han ido pidiendo a lo largo de la jornada. Por ejemplo, vamos a ver un WhatsApp dentro de un grupo que tienen los socialistas en Galicia, que escribe Carmen Gallego. Carmen Gallego es exdiputada, ya saben, exviceportavoz y una de las personas que apoyó abiertamente a Méndez Romeu, al otro candidato en las primarias. Bueno, pues tras lo acontecido anoche, escribía esto. Con estes resultados, froitos sen dúbida de presentar diante da cidadanía un proxecto pouco atractivo, perdedor de partida e imposto contra cando menos a metade do partido teñen que asumir a súa responsabilidade. Leiceaga non pode encarnar a faciana do PSDG no Parlamento, non pode ser o portavoz. Hai que construir un proxecto gañador e iso só se fai se se conta con quenes gañan eleccións e son referentes sociais.
Non podemos deixar que sigamos colándonos polo fregadeiro. Bueno, esa comunicación de Carmen Gallego con xornalistas, un grupo de WhatsApp que creo, Domingos, que firmaba como os que gañamos eleccións, os que sabemos gañar eleccións, non pode ser, algo así. Bueno, pois este é o recado que lle manda Carmen Gallego, que, como decíamos, formaba parte do Parlamento Galego, formou parte do goberno de Emilio Pérez Touriño. Pois falabas de Abel Caballero, o alcalde de Vigo, tamén tacitamente posicionado na candidatura de Méndez Romeu, apenas apareceu na campaña electoral, non tardaba, ahora sí, en valorar o acontecido na noite de onte, pedía responsabilidades políticas e explicación, sobre todo, a actual dirección do partido. Deste xeito, por certo, dicía que se el fora o candidato, o Partido Socialista tería subido en Vigo e mellorado os resultados das municipais. Mi constatación de un muy mal resultado para el Partido Socialista de Galicia y mi constatación de que si hubiera habido elecciones municipales ayer en Vigo hubiéramos subido 2 concejales. Tendríamos 19 de 27. Aguardamos a que los órganos de dirección del partido den explicaciones, hagan su análisis y nos digan a qué responde esto. Yo debo decirle que yo soy miembro de la Ejecutiva Federal. Yo no fui convocado hoy a la reunión. E recado tamén do que fora candidato no 2012, exsecretario xeral dos socialistas galegos Pachi Vázquez, na súa conta de Twitter, preguntábase que parte no ha entendido el PSOE de las derrotas históricas en España, Galicia e Euskadi. Nas redes sociais, varios socialistas pronunciáronse ao longo desta xornada, por exemplo, tamén a exdeputada Laura Seara cargaba contra a xestora por esos peores resultados da historia, ou o concelleiro en Pontevedra, Iván Puentes, que calificaba de espectáculo ofrecido por los socialistas e dicía que o resultado non fora tan malo dentro do que podía ser. Outra voz crítica, a alcalde socialista de Pedrafita, José Luis Raposo, pronunciábase deste xeito. Este no es el camino, estas no son las renovaciones. Intentamos engañar a la sociedad diciendo que nos renovamos y lo que hacemos es estar los mismos siempre y los peores. Porque si estuviéramos los mismos y los mejores, eso sería otra cosa. Yo ya advertí de esta lo que iba a pasar. Lo que más me duele es que hay asesores que te digan que estás equivocado. Una cosa es hacer autocrítica y otra cosa es criticarnos unos a otros y devorarnos unos a otros. Bueno, pues estas son algunas de las reacciones que se han producido en las últimas horas. Enseguida vamos a completar este complicado panorama dentro del PSDG con lo que está sucediendo en Ferrol. Como saben, hoy ese pacto de gobierno entre Ferrol en Común y el PSDG saltaba por los aires como consecuencia de las diferencias entre Jorge Suárez y Beatriz Estallo. Pero vamos a centrarnos primero en el PSDG. Quería empezar por ti, Domingos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando y qué va a pasar en el PSDG? Si se puede decir en estos momentos. Bueno, pues no PSDG... A ver, eu tamén faría unha distinción en todas estas críticas, non? Que foron aflorando porque teñen unha doble dimensión. Hai unhas que se centran no que a dirección do partido en Galicia con esa petición de explicacións ou de responsabilidades por un resultado moi malo, peor resultado da historia da autonomía, pero boa parte das críticas, a de Pachi Vázquez, así habíamos, a de Laura Seara tamén, van dirixidas directamente a Pedro Sánchez. Entendo eu, Pedro Sánchez é percibido por moitos socialistas como un dos grandes responsables do resultado aquí en Galicia, porque dentro do partido eles o teñen así detectado a situación de bloqueo en España, a situación de ingobernabilidade estuvo xogando a contra durante toda a campaña do Partido Socialista, non? E máis, remitiríame tamén a penso que foi o xoves, non? A víspera do peche da xornada, cando el sacou a relucir, sin agardar ao luns por prudencia, cando sacou o xoves a relucir, a posibilidade de formar un goberno alternativo con Podemos, que é unha cuestión sobre, polo menos, a que non hai consenso dentro do Partido Socialista en Galicia, non? É algo que a moitos socialistas pois é algo que os tira para atrás, é dicir, eso de alguna forma foi un roto feito, non? Tamén na estrategia de campaña. Por tanto, hubo moitos erros cometidos polo camiño, posiblemente tamén erros ou limitacións do propio candidato, pero, bueno, quero dicir, pretender resolver isto como unha rifa entre dous cativos, no que colles a un cativo e o colgas das orellas e ao outro lle das unha piruleta, pois é un sinsentido. É dicir, todos sabemos que ir a unhas eleccións
co alcalde máis representativo de Galicia facendo un xogo á contra ou con aparatos provinciais desmobilizando, non? A súa vez o partido, pois, a ver... Tiña certos riscos. A ver, todos sabíamos, en realidade, non? Pois sabíamos que eso ia ter consecuencias, é dicir, que en Ourense se perda a mitade da representación que tiña o Partido Socialista, é dicir, blanco en botella, iso quen queira analizalo polo miúdo, é dicir, claro, e que en Pontevedra non salira exactamente o número 5, pois bueno, o mellor tamén quere dicir algo. Aclaremos que o número 5 era Gonzalo Caballero. Era Gonzalo Caballero, exactamente. Pois, a ver, eu entendo que aquí hai responsabilidades moi compartidas, agora ben, tamén pensar dende a xestora galega que como somos xestora non temos nada que decir, bueno, pois tamén me parece hasta certo punto unha frivolidade, non? Penso que en esos tres estamentos hai responsabilidades, tanto nos aparatos provinciais e locais por ese ruído sobrevido a maiores durante toda a campaña, hai responsabilidades, sobre todo na estrutura federal e en Pedro Sánchez, que tuvo unha presencia moi intensa na campaña en Galicia. Estuvo aquí... 6 días, non? Sí, eu diría que 6 días de forma intensa e tal, e ademais veu a hablar de lo suyo, é dicir, a meter ruído xusto co que non quería encontrarse o candidato en Galicia, é dicir, a falar da situación del no es noi, da situación de ingobernabilidade en España, non? Por tanto, en fin, a responsabilidade eu sí que a distribuiría nesos tres estamentos. Alícuotamente. Exactamente, non sei que tipo de autocrítica farán e tal, pero sí que non se poden cargala toda nun lado e obviar os outros componentes. Tuco, decía, o certo que levamos dicindo isto dende hai moito tempo, que o PSOE e o PSDG está no momento máis delicado da súa historia, non sei se... Agás a guerra civil. Bueno, agás a guerra civil, dende que recuperamos a democracia. Non sei se concordas nesto, e en calquer caso, como de profunda é esa crise, que riscos ten esa crise, que riscos serios e graves? Eu creo que a crise é moi profunda, moi fonda. Eu sempre digo que o Partido Socialista nunca tuvo excisións importantes, sempre foron excisións, en todo caso, pequenas, casi individuais e tal. Neste momento non creo que haxe ese risco, pero hai un risco de aínda minorizar máis ese partido, que quede convertido nun partido menor. Aquí está dispoñendo de manifesto os erros do partido, e agora falarei deles, pero creo que tamén hai que falar das virtudes do gran gañador, que é Feijóo. Non exactamente, tamén o Partido Popular, por suposto, pero non exactamente o Partido Popular, é Feijóo, porque é unha figura especial dentro da dereita española, que poderíamos analizar, si é o momento, pero centrándonos no PSOE para non irnos por aí. Tenemos tempo de ir abordando a todos. Eu creo que é moi importante analizar o que representa Feijóo na dereita española, no campo da dereita, como ele é un home de dereitas moderno e especial, nese sentido creo que é interesante analizar isto. Respecto ao Partido Socialista, eu creo que no Reino Unido hai unha tradición, que como todas as tradicións no Reino Unido son lei, que candidato que perde as eleccións dimite ao día seguinte. Non hai excepcións a eso, en calquera dos partidos. Aquí non é esa a tradición, que Aznar perdeu, Felipe González perdeu, Rajoy perdeu, Zapatero creo que non, bueno, pero non dimitiron. Pero en todo caso, no Reino Unido apunto eso, non? Touriño dimitiu. Touriño dimitiu. Debo decir que nas eleccións nas que Abel Caballero no 97 saque ese resultado, Abel sigue diputado, pero non é portavoz. É sustituído precisamente por Emilio Pérez Touriño, que inicia aí a súa, podíamos decir, camiño cara á presidencia, non? É así, non? Bueno, polo tanto, eu creo que cabería cuestionarse que Xaquín, que por outra parte eu creo que é unha persona moi sólida, xa o teño dito aquí, enormemente sólida, sería un excelente presidente, sería un excelente conselleiro de calquera cousa. Eu creo que, sin embargo, non fixo unha campaña brillante, cando menos, non? Quizá por a súa propia personalidade, non? Pero, pois, cabe plantexarse eso, non? Está en risco de irrelevancia o PSDG? Claro, está en risco. Creo que aínda non o é, pero está en risco de relevancia. E logo hai outra cousa, eu creo que a xestora sí que debe dimitir, non pasa nada, se nomea outra.
Se non é outra xestora, é ben doado. Moito máis complicado que dicir unha executiva. Unha xestora, claro, eu creo que a xestora o fixo mal, é responsable. Eu creo que debería dimitir. E como de responsables, Domingos apelaba a responsables compartidas, como de responsables son os que estaban con ruido encima da mesa? Por suposto, eu creo que aí hai responsabilidades que eu digo que deberían depurarse. Deberían depurarse tendo en conta os estatutos do partido. Non sei a atitude de Pachi, debo decir, non a seguín, pero as declaracións de Abel Caballero, esas de non é o meu candidato, esas cousas non se atreveu a facelas nin Paco Vázquez. O sea, eso merece eu creo que un expediente informativo. Non se vai facer, penso, pero o merece. Paco Vázquez, cando eu era vicesecretario xeral, ou secretario de Sanidade, xa non lembro, fun 11 anos membro da Executiva de Touriño, por lo tanto, en algún momento desos, ao principio, cando había unha guerra entre o vazquismo e a Executiva de Galicia pediu, nada máis e nada menos, isto non se sabe, pero así pediu a expulsión de Paco Vázquez do partido. Pediu ao comité, a Executiva Federal. Só recordo eu perfectamente. E o salvou, mirad o que vou dicir, perdón, porque non é unha broma, pero o salvou a morte da nai de Zapatero. Porque Zapatero, nesa Executiva Federal, non estuvo, porque tuvo que ir ao enterro da súa nai a León ou a Valladolid, e quen presidiu a Executiva foi Manuel Chaves, a sazón presidente do partido. Manuel Chaves actuou de protector de Paco Vázquez, vellos militantes, non me parece mal, e actuou de... E esa protección Zapatero non a tería exercido? Probablemente non a tería tido. Probablemente, é un crónico, pero bueno. Seguro. Probablemente non a tería tido. Ainda que, evidentemente, expedientar e expulsar nada máis e nada menos que o alcalde da Coruña... Bueno, isto explica algunhas cousas. O alcalde da Coruña non era cousa doada, como podemos entender. Bueno, como nestes momentos o alcalde de Vigo. Claro, é moi complicado. Hai moitos expedientes do PSOE que se perden polo camiño. O de Carmela Silva tamén ocorreu pola acumulación de cargos. Ni moito menos a expulsión de Abel, que quede claro. Estou dicindo que a súa actitude merecente dun expediente informativo, que se diría na administración pública. Roberto. Sí, vamos a ver. Yo hay una cosa que querría decir, intentando sobrevolar un poco sobre los pormenores, ¿no? Yo creo que hay un riesgo real de que el Partido Socialista se convierta en un partido, diríamos, no diría marginal, pero en un partido con una absoluta incapacidad de ganar elecciones y de gobernar él solo. Esto es un problema muy grave, muy grave. Es decir, de ser un proyecto autónomo que puede ganar elecciones como las ha ganado desde el 82 hasta el... Vamos a ver, el Partido Socialista es muy importante en España, es un partido muy importante, es una parte fundamental del sistema. Y la desaparición del Partido Socialista es una carga de profundidad en el sistema democrático español, o sea, que nadie se alegre de esto. Inmediatamente que digo esto voy a decir algo más porque sé que algunos de los espectadores que lo estarán viendo me estarán diciendo, coño, que lo diga él, sí, justamente yo, que he criticado duramente al Partido Socialista por lo mismo que ahora lo están criticando muchos socialistas. Esto, si el Partido Socialista hubiera hecho caso, no digo a mis críticas, digo a las críticas de mucha gente que no está contra el Partido Socialista, que cree que el Partido Socialista es una pieza fundamental y que lleva mucho tiempo en un camino erróneo, porque esto no es ahora, pues acabo de 14, pero venía de 18, y 18 venía de 25, 25, 18, 14, esa es la deriva. La deriva es demoledora. Claro, en algunos sitios es incluso peor. En el País Vasco es terrible. En Cataluña es la peor de todas. Cataluña es el territorio que marca, que adelanta lo que está ocurriendo. Un partido absolutamente enfeudado con los nacionalistas, incapaz absolutamente de competir solo y que progresivamente se va convirtiendo en un partido poco relevante. Es decir, de ser el primer partido de Cataluña, ahora debe ser el cuarto, de sacar 25 diputados o 24 diputados en las elecciones generales a sacar 8, de obtener un porcentaje altísimo en las autonómicas a ser un partido poco relevante. Ganar las elecciones autonómicas. No, ganar las elecciones autonómicas a ser un partido... Esto es algo que hay mucha gente, entre otros yo, pero mucha gente, que venimos comentando desde hace mucho tiempo que el partido está en una deriva terrible, que puede acabar significando
el convertirse en un partido poco relevante en la política española y sobre todo en un partido incapaz de ganar elecciones, que es lo que le ha ocurrido en Cataluña, lo que le acaba de ocurrir en el País Vasco, es la consolidación de una dinámica aquí. Y eso es muy malo para el Partido Socialista y es muy malo para el conjunto del país. Es decir, yo insisto, no me alegro en absoluto, haría mal el PP en alegrarse de este conflicto. Creo que el gran responsable de esta situación es Pedro Sánchez, estoy absolutamente convencido que el gran responsable es Pedro Sánchez, que no hace nada, sino todo lo contrario, para cambiar la deriva en la que está el Partido Socialista después de la época de Zapatero. Zapatero hace tierra quemada y sacan un resultado después de los 4 años de la segunda legislatura muy malo, el peor resultado histórico del partido, y desde entonces está cayendo. Y bueno, alguien tendrá que plantearse por qué cae, más allá de si Abel Caballero critica o hace contracampaña de... no. Ahí hay causas estructurales que tienen que ver con el cambio de posición del Partido Socialista. Ha cambiado de posición en el mapa de partidos en España. Y en estos momentos la posición del Partido Socialista se corresponde mal con la posición del electorado español. Y esto le va a... o corrige esa deriva, o yo estoy convencido que va a tener una muy mal futuro. Gonzalo. Sí. Yo lo primero creo que todos tenéis un poco de razón. Discrepo en alguna cosa. Es verdad que yo creo que los líos internos... ¿Tú te alegras de la crisis del PSOE ya que se estaba apelando directamente al Partido Popular? Iba a responder, no me alegro. Y además yo creo que nadie con 2 dedos de frente y con un poco de sentido común se alegra de eso. Solo creo que se alegran los populistas y los antisistema. Se alegra Podemos, son, claro, exactamente, porque consideran que con eso además arrastran al resto de partidos constitucionalistas y que defienden este modelo, ¿no? Pero sí que me quedo... Sí que quería corregirte. Yo creo que el Partido Socialista no es que no tenga capacidad para ganar elecciones. Yo creo que realmente ha abandonado cualquier aspiración a ganarla. Yo creo que no quiere ganarla. Se ha acostumbrado a beneficiarse de lo que te proporciona ganar unas elecciones. Se ha acostumbrado a gobernar en muchos sitios perdiendo elecciones. Y aquí en Galicia es el claro ejemplo. En Galicia lleva muchísimos años sin ganar una sola elección en muchos de los ámbitos donde después gobiernan. Estamos hablando de diputaciones, estamos hablando de muchos ayuntamientos, e incluso en la Xunta de Galicia. Leiceaga no tenía como objetivo ganar las elecciones, no lo tenía. Tenía como objetivo que el Partido Popular no tuviese la mayoría absoluta y quedar por encima de la tercera fuerza. Ese es el objetivo del Partido Socialista de Galicia. La manera normal, habitual, tradicional de hacer a un gobierno es ganar las elecciones. No ganarlas y hacer un gobierno es... La posibilidad real, de todas maneras, del PSD de superar al Partido Popular en votos... ¿Pero qué me estás diciendo? Galicia, que se ha cronificado esa situación en el PSD. Estoy simplemente constatando un hecho. Sí, te doy la razón, pero la realidad es que entonces ya se han adaptado a eso. Ya han renunciado a querer ser la primera fuerza. Ya han renunciado, como dice Carmen Gallego, a querer ganar las elecciones y ser referentes sociales. Claro, ese es el gran problema, que se ha renunciado a eso. No digo del Partido Socialista de las bases, digo de los que están ahí. Y cuando tienes una presidenta de la gestora, o cuando tienes algo así, que se benefician de gobernar o de gobiernos o de tener una representación mayor de la que le responde según los resultados... A ver, brevemente, porque está Pilar... O presidente Mujica fala do principio de realidade. Eu creo que o Partido Socialista, con 2 dedos de frente, cando sempre ganou a dereita en Galicia con moita diferencia, non pode aspirar a gañar solo neste momento o Partido Popular, non pode, Gonzalo. Hai que ser realistas, porque ademais Galicia, sei o mellor que Pilar non lle gusta que diga isto, Galicia é un país esencialmente conservador. Non as cidades, aínda que tamén en parte, sino, sobre todo, a Galicia rural. E iso, bueno, estuve lendo estes días un libro de remato, Fernanda, de Malufakis, Eduard Malufakis, un profesor, un historiador moi importante, acaba de morrer, por certo, en agosto norteamericano, da Universidade de New Western. Bueno, efectivamente, ese libro que se chama Reforma Agraria e Revolución Política en España no século XX, di aí que o que diferencia aos campesiños revolucionarios, os campesiños gobernadores é a propiedade da terra, aínda que vivan miserablemente como seus irmáns. E iso fai de Galicia, aínda que sea cada vez máis rural, pero a cultura do país é unha cultura campesiña, para ben e para mal. Entonces, eu creo que eso explica en gran medida que o partido, que os conservadores, ademais históricamente así, os conservadores
incluso Bueno, o as PSDG podía xogar a ser conservador tamén. Non, pero non pode xogar. Como vai xogar a ser conservador? Claro, non. Quero dicir, en Andalucía o PSOE é conservador? Non, en absoluto. Que vai ser conservador, home, non. Pero gana elecciones. Eu discrepo profundamente deso. Si queres falamos, entre outras cousas, está aí a cuestión do simbolismo, da historia, da tradición familiar. Claro, pero é importantísimo, A ver, Pilar. En primeiro lugar, o PSOE ten unha consistente historia de loitas fratricidas. Indalecio Preto, Largo Caballero, e Juan Negrín foi rehabilitado onte. Así, Juan Negrín, co meu voto que era delegado no Congreso foi Federal. Foi rehabilitado onte, en termos históricos, de maneira que, a partir de aí, xa calquera cousa se pode creer. En segundo lugar, eu coido que as e os militantes e cargos públicos do PSOE actuantes na Galiza deberían mandarlle telegramas eran no século pasado, hoxe as mensaxes correspondentes... Ahora telegramas. Sí, exactamente. A Leiceaga, a Fernández, a Xaquín Fernández Leiceaga, en agradecemento por ter dado a cara e por ter soportado efectivamente a campaña. En terceiro lugar, aquí non hai sentido de corresponsabilidade ninguna. O que digo o alcalde de Vigo, Abel Caballero, a respeito de gañar efectivamente eleccións, omite ese lamento, omite que sendo el cara visível do PSOE en 1997, houbo 15 escanos en alianza con Izquierda Unida, por 18 do Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, non é 25, 18, non. Antes de 25, houbo 15 en 1997. En cuarto lugar, e concluo, ou vou concluindo, eu non sei se hai unha parte do PSOE, entón se é así, a mí eso pareceme deplorável, tanto no galego, no actuante na Galiza, como no español en xeral, que se aponta á táctica de canto pior, mellor. E entón para xa provocar unha especie de aspas holocausto, unha especie de inmolación. Bueno, eu creo que sí, Pilar. Con ese sentido, tamén está na tradición do Partido Socialista. Con un sentido sacrificial de despois xa provocar unha especie de catarse definitiva. E finalmente, o factor político fundamental. Podemos veu a este mundo, Podemos naceu para ser o cabalo do refresco que desprace o cabalo bello e canso e que o suplante no espazo electoral. E entón aí, efectivamente, claro, iso compromete tamén as definicións. E por baixo aínda de todo isto, ao lado de todo isto, un factor moito máis profundo aínda e moito máis xeral, que é a sempiterna ordenación política do Estado español. En palabras do analista Jaime Miquel, a sempiterna e contumaz e anacrónica, digo eu, declaración uninacional cando efectivamente o Estado precisa e merece outro tipo de ordenación. Jaime Miquel falaba deste asunto nunha conversa digital que mantivo cos lectores de lavoz.es, falaba desa realidade plurinacional, mesmo dicindo que o PPDG, no caso de Galicia, comprende esa realidade plurinacional. É a teoría de Jaime Miquel que dice que en parte... que Jaime Miquel que fala desa realidade plurinacional e que, entre outras cosas, nesa conversa que hoxe mantiña con internautas de lavoz.es, decía que o PPDG comprende, de algún xeito, esa realidade plurinacional e que, en parte, explicaba dese xeito os resultados do partido aquí en Galicia. Uxía Rodríguez, moi boa noite. Moi boa noite. Muchas cosas en el PSDG, pero también muchas cosas en el Partido Socialista Obrero Español, con esa comparecencia vespertina, 4 de la tarde aproximadamente, de Pedro Sánchez, después de una reunión de la Ejecutiva de varias horas y con anuncios contundentes, recados a los críticos y lo que algunos han calificado un puñetazo en la mesa, que a ver cómo le sale a Sánchez, ¿no? Efectivamente, ha habido de todo hoy, porque lo veíamos y los resultados han revuelto todavía más las aguas al Partido Socialista aquí en Galicia. El epicentro de su terremoto político se ha situado también en Madrid. Aluvión literalmente de críticas a un Pedro Sánchez que ha decidido que sea la militancia la que cierre ese encendido debate interno. Un debate interno que, por cierto, ha salido oficialmente a la luz esta tarde. Él no va a cambiar su postura, así que reta a sus críticos, a los que defienden que el PSOE se abstenga para que Mariano Rajoy se convierta en presidente. Su cara seria de hoy en la reunión de la Ejecutiva Permanente del PSOE, y eso a pesar de sus pequeños intentos por sonreír, ya hacía presagiar una caldeada rueda de prensa posterior. Pedro Sánchez quiere nuevas primarias para elegir al secretario general el próximo
próximo 23 de octubre y ha retado a quien crea que tiene un proyecto mejor a que se presente. A principios de diciembre se celebrará, dice, el Congreso Federal. Eso si antes no hay una revuelta interna. Defiendo el que el Partido Socialista tiene que intentar liderar una alternativa de gobierno de cambio. Es evidente que hay dirigentes políticos en el Partido Socialista que no opinan lo mismo que la Ejecutiva Federal y que el Secretario General. Necesitamos debatir, creo que necesitamos votar y creo que una vez debatido y votado, lo que es muy importante es que el Partido Socialista tenga una única voz, no lo que ha ocurrido hasta ahora. Creo que es importante también subrayar la necesidad de que el Partido Socialista vuelva a ser una organización unida, que es un debate que nos está haciendo daño si no lo resolvemos. Es un debate que está abriendo una división que es clara a ojos de la opinión pública. Una única voz, decía Pedro Sánchez, que respondía así a las críticas que se han ido multiplicando en las últimas horas tras esa debacle electoral de los socialistas, no solo en Galicia, también en el País Vasco. Carme Chacón ha evitado contestar a la pregunta de si Sánchez debe dimitir, aunque lo cierto es que se podría leer entre líneas. Los socialistas estamos obligados a una profunda reflexión. Creo que es evidente que vamos cada vez a una derrota más dura y que lo que tenemos que preguntarnos es si podemos volver a ser el partido fuerte, unido, fresco, capaz de conectar con los anhelos de la gente y ser útiles, transformar la realidad de este país, ¿no? Y creo que para eso es evidente que no podemos seguir así. Hundimiento electoral inmenso. Deben asumir sus responsabilidades y el PSOE cambiar el rumbo. Un congreso ahora nos lleva a otras elecciones. Este es el tuit que Eduardo Madina escribía este mismo mediodía. Él se enfrentó, recuerden, a Sánchez por el liderazgo del PSOE en unas primarias que perdió. Ahora lo cierto es que es uno de los más duros en sus críticas. Y los que parece que están disfrutando de lo lindo con los líos internos del PSOE son los populares, al menos en las redes sociales. La cuenta oficial del PP decidió retuitear a Medina con el emoticono de un bote de palomitas. Debieron arrepentirse, eso sí, porque una hora después lo borraron. También se aprovecharon de una vieja publicación de Sánchez. Hace 4 años el líder del PSOE escribía junto a una foto del juego de la Oca: menuda paliza me están dando. Hoy el Partido Popular lo ha vuelto a rescatar. Aunque lo cierto es que Madina no ha sido el único socialista que ha usado Twitter para expresar sus sentimientos. Este es el mensaje que dejaba en la misma red social José Blanco. Desolado, ¿qué más tiene que pasar para que el PSOE reflexione? Aunque más contundente es este que llega desde el País Vasco. Lo firma Antoni Unzalo, el exasesor de Patxi López. Socialistas, os voy a ser franco, estoy hasta los cojones, dice literalmente, de todos nosotros. No sé si coger el tren en Atocha y no bajarme hasta París. Y todavía nos queda por escuchar a la Federación Andaluza. Por lo de pronto, Susana Díaz reunirá a su comité este mismo jueves. Habrá que ver si trata de frenar la convocatoria de Sánchez o si decide disputarle el liderazgo. Lo que está claro es que desde el sur no ocultan ya su enfado. Lo ha verbalizado hoy el número 2 de la presidenta. Pero creo que estoy siendo claro, ¿no? Que es el momento de asumir responsabilidades políticas. Y cuando lo que está en juego es ni más ni menos que el PSOE, las actuaciones que corresponden y que se lleven a cabo se tienen que producir desde la generosidad. Es como si la dirección decida esconderse detrás de un Congreso Express para no hablar de lo que realmente se tendría que hablar, ¿no? Que es la situación que está viviendo el partido. Y el que también ha hablado esta tarde desde Colombia ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, uno más que pide reflexión. Que es absolutamente imprescindible una reflexión política, un debate político y poner un rumbo seguramente distinto para los próximos meses y años, porque los ciudadanos han hablado y la voz de los ciudadanos hay que escucharla ante todo. Y por último, una casualidad. Resulta que este lunes ha sido el día elegido por Ferraz para estrenar su rediseño interior.
Como fondo de la sala de prensa han elegido un inmenso campo desierto. La imagen de estas colinas solitarias pretendía emular, dicen, el amanecer de la campaña de Felipe González en el 79. Sin embargo, a muchos les ha inspirado otra cosa. Bueno, en fin, cuando las cosas se ponen mal en un sitio, todo parece confabularse para que todo vaya peor. Domingos, yo no sé el papel que está llamado a jugar Pedro Sánchez, si retirando a Pedro Sánchez soluciona el problema del Partido Socialista, si el Partido Socialista está fracturado en dos o no. A ver, con esta proposta de Pedro Sánchez o que vemos é en toda a súa dimensión a xogada que el tiña pensada, non? En realidade a campaña galega e a campaña do País Vasco e tamén a festa que tuvo o PSC este fin de semana, pois foron unha especie de palcos, non? Para desplegar a súa estrategia. O sea, Pedro Sánchez estuvo en campaña de primarias aproveitando a campaña galega e a campaña no País Vasco, non? Todas as súas intervencións foron directas a apelar aos militantes pois na súa estrategia, no camiño que el xa tiña decidido tomar, non? E é o camiño de supervivencia. Pedro Sánchez é unha persoa que está agora mesmo loitando pola súa supervivencia política, e a súa supervivencia política só pasa por eso, amarrarse aos militantes, repetir outra vez unhas primarias e repetir as eleccións. Posiblemente lle teñan dito, non? Os seus colaboradores de que se repiten unhas eleccións con un Podemos, ou mellor en horas baixas, pois ten certa capacidade para aumentar, non sei se de forma exigua ou non, esa vantaxe sobre eles, e está disposto a ir porque a única posibilidade que ten de seguir a flote ao frente do partido, porque en anteriores comités federais quedou claro que dende o momento en que se constituya un goberno en España, o Partido Socialista ten que ir a un Congreso Federal donde vai haber outros candidatos dispostos a arrebatarlle o liderado. Pero ten que sair Pedro Sánchez da Secretaría Xeral do PSOE? Bueno, eu penso que ese é o que se ten que esclarecer este sábado. Eu creo que estarán vendo como facelo, pero creo que non hai outra solución. É dicir, o Partido Socialista está agora mesmo... E crees que non vai chegar a esas primarias? Eu creo que é complicado que nun proceso preelectoral, nun posible proceso preelectoral que pode haber eleccións xerais en decembro, que o Partido Socialista se meta nunhas primarias e despois nun congreso de confrontación, ademais, porque é un congreso Pedro Sánchez contra todos. Eso é como ser presidente... Pero si decae Pedro Sánchez nese escenario, bueno, que se facilita a investidura de Mariano Rajoy sin acudir a terceiras eleccións. Claro, é que, vamos a ver, digamos, o dilema que creou é eu estou en contra da investidura de Mariano Rajoy, nin de facilitala nin por activa nin por pasiva. Quen se enfrente a min están no outro lado. Entonces, ese é o esquema que é un esquema moi viciado de moitas formas, non? Por tanto, eu penso que eso, a ver, unha vez que Pedro Sánchez é como unha especie de presidente dunha comunidade de veciños que non se fala con ningún veciño, entón, dende ese momento, é dicir, é unha persoa que está incapacitada para seguir ao frente dun partido, non? É dicir, se as federacións máis importantes do PSOE, ali onde o PSOE goberna, non teñen nin comunicación persoal, é dicir, o outro fío do teléfono non hai ninguén, non hai comunicación, por tanto, ten moitas limitacións para poder seguir desempeñando a Secretaría Xeral. Por tanto, eu penso que se a súa folla de ruta é chegar este sábado cunha proposta para sacar adiante unhas primarias e un Congreso Federal, entendo digamos que a outra parte a que fixo a folla de ruta de primeiro goberno e despois... Pero o Comité Federal quen o controla? O Comité Federal... Claro, porque supoño que o Comité Federal o controla. O Comité Federal, pois serán varios centos de persoas e cada un será do seu pai ou do seu pai. Fai un Comité Federal... Por tanto, o Comité Federal non o fai o Secretario Xeral. O Comité Federal é unha estrutura territorial. O sea, quero dicir, pode perder a votación o sábado. Eu penso que ten moitas posibilidades de poder perder a votación. O sea, crees que sería o mellor para o Partido Socialista que perder esa votación? Unha puntualización sobre o Comité Federal. O Comité Federal é un comité elexido polas bases do partido e polo Congreso.
parte polas agrupacións e parte polo grosso. Por lo tanto, unha elección democrática, pero a verdade é que a tradición do partido é que os secretarios xerais non perden os Nas comités. outras ocasións que convocou o Comité Federal, recibiu o respaldo nesta estrategia. Que a tradición do partido que os secretarios xerais non perden os comités federais nin os comités nacionais. Non os perden. A tradición é esa, eu non teño... Pero neste momento particular, crees? Bueno, neste momento particular non sei. A situación é tan distinta, tan nova, pola situación de crise tan importante que ten o partido, que pode pasar calquera cousa e pode perder o Congreso. Eu creo que o Congreso, perdón, o Comité Federal. Podería, non o sei. Bueno, ti, o sea, crees que sería o millor que saíra Pedro Sánchez? A verdade é que non o sei, non estou escabullíndome, non teño unha posición sobre eso, non teño aínda reflexionado sobre eso. Eu debo dicir que se antes de onte, antes das eleccións, Pedro Sánchez convoca unhas primarias ou convoca un referéndum interno, unha votación interna sobre a súa, sí, pero sobre a súa posición sobre non permitir a investidura, o gaña nas bases do partido o sábado. Non teño ningunha dúbida deso. Ademais, tamén o dixeron os periódicos, pero ademais eu sempre defendín aquí que ese é o meu olfato e a miña percepción. Teño poucas dúbidas sobre eso. Agora, é certo que onte se pon en marcha unha dinámica probablemente difícil de prever e a onde vai levar, é que o propio Pedro Sánchez non pode controlar esa dinámica. Ponse en marcha unha dinámica nas federacións e ponse en marcha unha dinámica entre os militantes. Entón, a verdade é que a cousa agora eu diría que é máis incerta para esa cuestión. Roberto? Sí, vamos a ver. Yo creo que desde el punto de vista del futuro del Partido Socialista, toda posibilidad de recuperación pasa porque Sánchez se vaya, ¿no? Otra cuestión distinta es la teoría que ayer explicaba José Luis aquí en esta mesa, ¿no? De que si Sánchez no se va, Sánchez es la garantía de que haya elecciones. Y por tanto, si no hay elecciones, la posibilidad de que el Partido Popular gobierne en un gobierno imposible es muy alta, ¿no? Yo creo que si el Partido Socialista quiere recuperarse, tiene que echar a Sánchez, ¿no? Él ha planteado un órdago que es un plebiscito, en realidad le ha planteado un plebiscito con toda claridad, y lo que les ha dicho a sus críticos es, bueno, muy bien, competid conmigo. Venid a competir conmigo. Sí, este es el planteamiento, efectivamente es el planteamiento que ha hecho. Dejad un momento simplemente porque hablabas de esa ruptura del hilo telefónico de Sánchez con alguna de las federaciones. Pensamos todos en Andalucía, que es la más poderosa, pero tiene problemas también en Extremadura. Por favor. Castilla-La Mancha. Tiene problemas en Castilla-La Mancha. Y vamos a escuchar una intervención de Miquel Iceta desde Cataluña el otro día. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Sin vosotros no hubiese habido baile. Y queremos una España con una política limpia, sin corruptos, sin sobres de dinero negro, ni ministros expertos en paraísos fiscales. Queremos otra España, Pedro. Queremos una España capaz de dialogar, capaz de hacer reformas, capaz de entender a Cataluña. Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste las presiones, intenta formar una mayoría progresista y de cambio. España no puede permitirse 4 años más de PP, no, por Dios, no. Bueno, pues con esta euforia Miquel Iceta apelaba este fin de semana a la necesidad de que Pedro Sánchez no permita el gobierno del Partido Popular. Gonzalo Trenor, yo no sé qué crees que es lo mejor, bajo tu punto de vista, que podría pasar en el seno de esa ejecutiva del sábado. Yo creo que lo que tienen que hacer es bloquear cualquier intento que haga Pedro Sánchez para hacer que haya unas terceras elecciones. Todo lo que está haciendo Pedro Sánchez nos conduce ineludiblemente a unas terceras elecciones. Luego intentará decir que intentó crear un gobierno alternativo, luego intentará dar explicaciones, dirá que la culpa la tuvo pues los que pactaron con unos, los que pactaron con los otros para intentar hacer esa mayoría que posibilite un gobierno para el país. Pero la realidad es que hoy por hoy y el calendario que está planteando Pedro Sánchez hace inevitable que haya unas terceras elecciones. Eso creo que es el primer aspecto y muy importante, por todo lo que después pueda argumentar y lo que después pueda decir. Pero aquí hay que decir una cosa, que además
me parece terrible de lo que está haciendo ahora el Partido Socialista, que es el voto de los ciudadanos no vale absolutamente nada. Está supeditando todo a cuestiones de carácter puramente orgánicas y además disimulándolo con una apariencia de democracia, como si fuésemos los ciudadanos los que le estuviésemos a votar para decirle a Pedro Sánchez si debe de bloquear o no un gobierno elegido por los ciudadanos, o sea, el que tiene la mayoría que dijeron los ciudadanos en las elecciones. Y creo que es lo más terrible de todo. Todo eso, por supuesto, viendo ya el discurso de este señor, del secretario de Cataluña, que aparte de arruinar también el Partido Socialista, es lo que representa ese Partido Socialista que han perdido todas las elecciones en las que se han presentado y que hacen envidiar los resultados de hace, pues no hace tanto, pero hace 12 años. A ver, Pilar, te escucho enseguida, pero dejadme porque vamos a introducir algún argumento nuevo. Vamos a hacer una pausa publicitaria ahora. Va a ser breve, regresamos enseguida, hablamos también de los problemas que en las últimas horas han tenido también los apoyos que hasta ahora venía prestando Podemos tanto al Gobierno de Castilla-La Mancha como al Gobierno de Extremadura. Será una pausa muy breve y, como decía, enseguida regresamos.